Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con conferencia CAO. Está a cargo de su presidente de la Confederación Americana de Urología, el doctor Jorge Gutiérrez, ya conocido por todos, y nos acompaña desde Wake Forex, de North Carolina. Jorge. Muchísimas gracias. Nuevamente, un eterno agradecimiento por las atenciones. Es un excelente congreso. Realmente tengo el privilegio de asistir a 14 congresos internacionales este año. Creo que este es el mejor de todos los congresos. Es un excelente congreso. Felicidades a ti, doctor Lobo, a Jaime y a toda la junta directiva por el excelente programa científico, por la logística del congreso. Es un honor y un placer estar aquí. Bueno, lo que me pidieron que hablara un poco de casos complejos, de cuáles son las recomendaciones en casos complejos. Y lo primero que habría que definir es qué es un caso complejo. Un caso complejo puede ser en base al tamaño de la piedra, cálculo grande o cálculos en divertículos caliciales, en base a una mal posición del riñón, particularmente riñones en herradura, pueden ser riñones trasplantados, pélvicos, un riñón mal rotado, o un cálculo en un riñón con un paciente con una anatomía corporal compleja, por ejemplo, espina bífida, obesidad o derivación urinaria. ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas? Lo primero es que estos casos son complejos, como su nombre lo dice, no nada más el cálculo, sino generalmente está asociado a un paciente complejo, un paciente enfermo. Entonces hay que hacer o definir bien una preparación del paciente. Planeación del abordaje, voy a hablar un poquito del acceso renal, acceso único o múltiple y accesos complementarios. Básicamente lo que quisiera hacer es presentarlo en función a casos reales, discutir el caso y después darles las recomendaciones en cada uno de los casos. Recordar ustedes que este es el primer artículo de los 17 publicados en la serie CROES por cirugía percutánea, y básicamente lo que pretendo mostrarles aquí es que la complicación que hemos estado mencionando a lo largo del Congreso más frecuente en cirugía percutánea es sangrado, la complicación quirúrgica. Sin embargo, la principal de todas las complicaciones, o la más frecuente, es fiebre, y esa fiebre puede ser presente en hasta 25% de los casos, pero en términos generales esa fiebre puede convertirse en un problema séptico o bacterémico, y eso puede ser de 1 a 5%, y más de la mitad de estos pacientes pueden tener un deceso fatal si no son tratados en forma adecuada. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar sepsis? Esto es algo que tenemos que entender bien. Los factores preoperatorios, por alguna razón, es mucho más frecuente en mujeres. Cualquier paciente que tenga hidronefrosis, que tenga tubos de nefrostomía externo, incluso catéter interno también puede ser un factor de riesgo, pero sobre todo un tubo externo, que tenga una masa renal compleja, que tenga algún problema de comorbilidad, más frecuentemente diabetes mellitus, una función renal limítrofe o una vejiga no funcional o una vejiga derivada. Estas son las recomendaciones del Consenso Internacional para Enfermedades Urológicas, que la última en litiasis fue el 2014 y la publicación en el 2016. Estas son las recomendaciones para manejo de antibióticos en cirugía percutánea. Cultivo de orina, por supuesto, debe ser practicado en todos los pacientes que sean sometidos a cirugía percutánea. Un paciente con cultivo positivo debe ser tratado antes del procedimiento, por supuesto. Pero el tema viene, ¿qué pasa con aquellos pacientes que son tratados y vueltos a tratar y vueltos a tratar por una infección recurrente? Aun cuando haya un cultivo negativo en estos pacientes, hay que darles antibióticos profilácticos, a diferencia de lo que hacemos con lidotripsia corpórea y ureteroscopía. En cirugía percutánea siempre damos un antibiótico profiláctico, y este antibiótico profiláctico no hay una definición cuál es el mejor, debe ser basado en estudios de sensibilidad, depende de dónde estén trabajando ustedes, y puede ser que sea oral 7 días antes del tratamiento o en la vena 24 horas antes del tratamiento. En relación a la planeación de cómo abordamos un riñón, la parte más importante es la selección del acceso, y la selección del acceso básicamente está marcada por la localización del cálculo. El abordaje tiene que ser al sitio donde hay más cálculo, aunque sea el cálculo superior. En términos generales, la evaluación yo la hago con una adecuada tomografía computada y una evaluación de la tomografía computada en 3 proyecciones, ahora lo voy a mencionar. Y generalmente hacemos un acceso todavía por el cáliz inferior, quizá en 2/3 partes de los pacientes, pero una tercera parte de los pacientes hacemos un acceso por el cáliz superior.
Básicamente, cuando la posición del riñón es compleja, muy frecuentemente es más fácil abordar por arriba, cuando la masa litiásica principal está en el polo superior, cuando hay un riñón en herradura o de posición baja, o cuando por alguna razón tenemos que ir hacia el ureter. Ejemplo, aquellos pacientes con derivación urinaria que tienen un cálculo en la unión enteropiélica o en el ureter proximal, donde no podemos entrar en forma retrógrada. Esto es lo que creo que es lo más importante de todo, hacer una evaluación de la tomografía en 3 proyecciones, axial, coronal y sagital. Y entonces ustedes pueden ver realmente cuál es el método o el sitio de acceso más adecuado. En este caso, evidentemente la punción debe ser el cáliz superior. Quizá lo que habrá que definir es cuál de las 2 ramas del cáliz superior tenemos que abordar. Entonces voy a mostrar algunos ejemplos a ustedes de lo que son los casos complejos y cómo manejarlos y algunas recomendaciones de manejo. Este es un hombre de 18 años, tiene antecedentes de cirugía, va por dolor renal, antecedentes de cirugía abierta, y la tomografía lo que muestra va a ser una piedra grande de más de 2 centímetros y en un sistema complejo, como lo voy a mostrar en un momento. Tiene antecedentes de parálisis cerebral o de una alteración de desarrollo y tiene un síndrome raro que se llama Lech-Perthes. Y esta es la anatomía. Lo que pueden ver, como decía, en las 3 proyecciones, ven ustedes en la imagen de la arriba a la izquierda, la localización del cálculo y la cercanía del colon. Prácticamente el colon está pegado al riñón y esto es el primer factor de riesgo para ver cómo vamos a abordarlo. Y luego una proyección sagital, que es la que pueden ver a la derecha, ven ustedes cómo básicamente estamos bien cerca, si queremos abordar el cáliz superior, de la pleura. Entonces, lo primero que tendríamos que revisar, ¿cuál es la mejor opción de tratamiento? Estas son las guías de manejo de la Asociación Americana de Urología en 2016, en donde claramente, con una recomendación, nivel de evidencia grado C, pero una fuerte recomendación, pacientes sintomáticos con masa renal de más de 2 centímetros debe ofrecerse como primera opción de tratamiento cirugía percutánea. Y la razón, simplemente porque es más efectiva la cirugía percutánea que la ureteroscopía o la litotripsia corpórea. Pacientes con más de 2 centímetros no debe de ofrecerse de primera intención litotripsia corpórea. Otra vez es una recomendación moderada, pero clara. Y la cirugía abierta por primera vez se considera como una opción, cirugía abierta, laparoscópica o robótica, pero siempre y cuando sean casos en donde no se puede hacer ningún otro abordaje. Ahora, este caso que muestro, evidentemente tiene que ser un acceso por el cáliz superior. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos o las posibles complicaciones, que tenemos ahí? Bueno, complicaciones intratorácicas, la más frecuente de las complicaciones es dolor, pero también hay frecuentemente neumotórax, que muchas veces no lo vemos por el uso de una camisa de acceso, hidrotórax o colección de sangre en la pleura, más raras fístulas. Pero también la más frecuente de todas las complicaciones del cáliz superior es sangrado. Hay un mayor riesgo de sangrado a través del cáliz superior. Si ustedes ven estas revisiones, la recomendación es evitar el acceso arriba de la 11ª costilla. Yo no tengo generalmente ningún problema abordando entre la 12ª y la 11ª costilla, pero si ustedes abordan arriba de la 11ª costilla, la posibilidad de lesiones transpelores aumenta en 14% si es el lado izquierdo, 29% si es el lado derecho. Algunos trucos, probablemente pedir al anestesiólogo que haga una expiración forzada. Para mí lo que más funciona es el uso de ultrasonido. Con ultrasonido ustedes pueden identificar la reflexión pleural, pueden identificar vaso o hígado, depende del lado. Y las recomendaciones de ultrasonido son utilizar un ultrasonido que tenga un transductor convexo, que tenga una guía, no improvisar una guía para la biopsia, sino una guía que esté adaptada al ultrasonido que ustedes tengan disponible. Y la gran ventaja es que podemos ver un avance de la guía en tiempo real. Recomendaciones prácticas sería ver en todo momento la guía, si en un momento, la aguja, atravesando desde afuera hacia adentro. Si no ven la aguja, quiere decir que se movió el transductor. Este es el riñón, este es el transductor. Si dejan de ver la aguja, es que el transductor se movió a un lado, a otro lado, y entonces no va a ir al cáliz que ustedes quieren. Y esto es lo que se debe ver, desde donde empieza la aguja a atravesar de la piel, llegar al parénquima, a través del parénquima y luego adentro del cáliz.
Si no ven el paso de esa guía, perdón, de esa aguja en tiempo real, nuevamente creo que está desalineado y habría que repetir o volver a avanzar. ¿Cuáles son los reportes de la serie CROES en relación al acceso superior? Hay 16 de 23% más posibles complicaciones en el cáliz superior que cuando se aborda en el cáliz inferior. Y insisto mucho, no nomás son complicaciones transpleurales, sino complicaciones de sangrado. Entonces aquí viene un tema y lo hemos estado discutiendo en el Congreso. ¿Vale la pena usar minitractos percutáneos? Probablemente sí, no hay ningún estudio serio todavía que diga esto, que es una ventaja, pero creo que si consideramos que el tracto percutáneo disminuido tiene menos riesgo de sangrado en general, y esto ha sido comprobado, como lo he mostrado en un par de diapositivas, de presentaciones antes, entonces probablemente podamos reducir la posibilidad de sangrado si usamos un mini tracto, como se ve abajo, para el cáliz superior, comparado con un tracto convencional para el mismo cáliz superior. Esa sería una recomendación a considerar, si el volumen de piedra lo permite, usar un mini tracto, si se considera abordar el cáliz superior. En el caso, volviendo al caso que presenté, nosotros hicimos un tracto convencional, abordaje directamente a la piedra, con un poquito de dificultad, que esto también lo vemos frecuentemente cuando la piedra está impactada en el cáliz superior, a veces no es fácil pasar la guía, y entonces hay que hacer una dilatación directamente al tracto, una dilatación estando seguro que no perdemos la comunicación hacia donde esté el cálculo. Y este es el resultado final. Bueno, voy a presentar dos casos muy semejantes. Este es un hombre que viene por dolor del lado izquierdo y tiene una piedra de 2 centímetros en la parte izquierda de un riñón de herradura. Un riñón bien mal rotado, como lo van a ver ustedes. Y bueno, parece que antecedentes de litiasis, muchas veces había sido tratado con otros procedimientos, la mayoría fallidos por litiasis previa. Y esta es la tomografía de este hombre. Ven ustedes la severa malrotación. No nomás es riñón en herradura, sino que la parte izquierda del riñón en herradura está completamente mal rotado y la piedra diera la impresión que tiene una posición más externa que el parénquima, o la pelvis más externa que el parénquima. Y luego, para poder discutir igual, otra mujer de 30 años que tiene una historia de espina bífida, vejiga neurogénica, múltiples infecciones, múltiples readmisiones al hospital por urosepsis, una piedra de 1.5 centímetros en la parte derecha de un riñón en herradura. Y esta es la imagen, ¿no? Un riñón en herradura muy central, la anatomía corporal de esta paciente difícil, y el riñón en herradura prácticamente pegado, como ustedes lo pueden ver ahí, y una piedra muy medial en la parte inferior del riñón izquierdo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones del riñón en herradura? Realmente lo que primero tendría que ser claro con ustedes es que el riñón en herradura, litiasis en riñón en herradura, tiene que ser abordado por cirugía percutánea. Es la única alternativa realmente que puede digamos, sugerir o producir resultados satisfactorios. Esto, a pesar de que vemos muchos riñones en herradura, hay pocas series largas publicadas, y esta es una publicación de un estudio, de hecho, multicéntrico en Estados Unidos, en donde lograron 84% de efectividad en la primera sesión, con 93% cuando hicieron sesiones complementarias. La serie CROES, esta serie de la oficina de la Sociedad de Urología que decía, reporta 76% de riñón en herradura, que es básicamente el mismo porcentaje de éxito que un riñón no en herradura o de otras características. Y en general la literatura puede encontrar ustedes que la posibilidad de éxito con cirugía percutánea va de 70%, y bueno, series de 100% quizás no son creíbles, pero el tema es que es altamente probable tener un paciente con riñón en herradura libre de piedra. ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas que yo diría para el tratado de un riñón en herradura? Lo primero, el riñón en herradura anatómicamente es diferente, entonces hay que usar ultrasonido. No importa cuál técnica de fluoroscopía ustedes usen, creo que usar ultrasonido da mucha información complementaria. Después ustedes deciden si pasan la aguja con ultrasonido o con fluoroscopía, pero hay que usar un ultrasonido una vez posicionado el paciente para ver de qué estamos hablando. Generalmente el abordaje es a través del cáliz superior. ¿Por qué? Porque el riñón en herradura es más bajo y es más anterior. Entonces el abordaje es muy difícil que sea por el cáliz inferior. El cáliz inferior es muy medial. Entonces es un abordaje 90% de las veces o más cáliz superior. Considerar que la distancia entre la piel y el riñón es más larga, o sea, el riñón en herradura está más adelante.
Entonces, la distancia entre la piel es más larga y la mayoría de las piedras están en la parte inferior del riñón, lo cual va a tener un acceso recto si ustedes entran por arriba a donde está la piedra. Generalmente es un acceso muy, muy directo hacia la piedra. Probablemente hay que considerar usar un equipo extra largo o lentes flexibles, pero la buena noticia en los riñones de herradura es que casi toda la irrigación anormal está hacia adelante. Entonces no hay que tener pendiente de funcionar un riñón en herradura, no hay mayor riesgo de sangrado, no hay ninguna serie que diga que hay más riesgo de sangrado funcionando un riñón en herradura, porque la báscula iridoidal arterial está hacia adelante. Entonces generalmente no es un problema, es solamente tener algunas estas ideas en relación a las variantes para el acceso. ¿Se puede tratar con ureteroscopía o lidotripsia extracorpórea? Sí, pero los resultados son mucho menos buenos. El problema de la ureteroscopía flexible es que, como dije antes, la piedra en la gran mayoría de las ocasiones está localizada en el cáliz inferior. Entonces, al pasar el ureteroscopio flexible y hacer la deflexión va a ser más de 70 grados en todos los casos. Pueden ver la piedra, va a ser muy difícil fragmentar la piedra y reposicionar la piedra, a menos de que sea una piedra chica, pero en general son piedras grandes en la parte inferior. Entonces pueden tratarlo, pero los resultados son mucho mejores con cirugía percutánea. Litotripsia extracorpórea es lo que sería para mí una contraindicación, porque realmente no hay posibilidad de que los fragmentos los pueda eliminar el paciente. La laparoscopía, curiosamente, como dije antes, es una modalidad ya aceptada por las guías norteamericanas. Puede ser una alternativa cuando la piedra esté muy anterior. El ejemplo primero que presenté pudiera ser una buena opción, hacer la laparoscopía, porque la piedra está anterior, está quizá más expuesta que el parénquima, y eventualmente se puede movilizar el intestino para localizar bien la pelvis o el sitio donde está la piedra y hacer una pielotomía ampliada que puede ser fácilmente hecho con la laparoscopía. Nosotros, que nos gusta más la cirugía percutánea, hacemos esto. Lo que tuvimos que hacer en ese paciente, vuelvo al primer caso, este es el primer caso, un abordaje del cáliz superior, utilizar por la mal rotación de este riñón un lente flexible, imposible utilizar un nefroscopio rígido, con deflexión forzada, pero al final ven ustedes cómo el resultado es bueno. La dificultad en este caso, por supuesto, es el acceso a ese riñón mal rotado. Y este es otro ejemplo. Otra vez, cáliz superior o cáliz medio son los que hay que abordar en el riñón de herradura, y a pesar de la anatomía compleja de esta paciente, creo que usando ultrasonido en combinación con fluoroscopía podemos abordar bien este riñón. Bueno, quizás sea el último caso que puedo presentar. Tenemos algún otro más, pero creo que si no me va a dejar el avión. 5 minutos. Este es un caso interesante, pero aquí lo que quiero mencionar o discutir con ustedes es la preparación del paciente. Es un individuo que es un parapléjico después de una herida de arma de fuego, tiene una sonda suprapúbica crónica, por tanto es un paciente crónicamente infectado, múltiples cuadros de sepsis urinaria, y bueno, es encontrado con litiasis bilateral y múltiples piedras en ambos riñones. Esto es la imagen del lado derecho, que es el que tiene más piedras, múltiples piedras, como ven ustedes, pelvis, prácticamente una ureteropiel y cáliz inferior, cáliz medio. Y el tema aquí quizá a considerar es que es un riñón que está infectado, que tiene este paciente que tiene factores de riesgos. Cuando hacen la punción en este paciente, ¿qué es lo que encuentran? Orina purulenta. Opción, mucha gente me ha dicho, es que yo puedo seguir y generalmente no tengo problema. Contraindicación completa. Si hay una orina purulenta, lo que tienen que decidir qué tipo de nefrostomía se va a poner, nada más. No es ninguna opción seguir con el tratamiento para fragmentar la piedra. Pueden decidir una sonda de nefrostomía delgada, 8 French, 10 French, o pueden hacer un tracto completo y dejar una sonda 30 French, pero no continuar con el procedimiento de litotripsia. Eso es una contraindicación, porque a pesar de que el paciente esté cubierto con antibióticos, el ver orina purulenta es que los antibióticos no están haciendo nada en el riñón. Entonces, un par de comentarios en relación a esto. Recordar que, evidentemente, la bacteria más común es E. coli, Klebsiella y otras, pero todas son gram negativas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros rutinariamente cuando tratamos a un paciente con infecciones recurrentes o cuando le damos antibióticos profilácticos previos? Tratarlo contra gram negativos.
Y se nos olvida siempre que hay un grupo de bacterias que no responden a los antibióticos, dos sobre todo, pseudomonas y cocos gram positivos. Hemos visto una gran cantidad de complicaciones con gram positivos en estos pacientes porque no están cubiertos, nunca los cubrimos. ¿Por qué? Porque sabemos que las infecciones más frecuentes son por gram negativos. Es una revisión interesante del doctor Gupta de Nueva York, en donde encontró que en cálculos de struvita, 17%, y yo creo que en nuestra experiencia puede ser más, hay cocos gram positivos en esas piedras. En las piedras, no nada más en la orina del riñón o peripiedra, sino dentro de las piedras como tal. Hay cocos gram positivos y eso es cuando lo liberamos nuevamente. No hemos protegido a este paciente. Entonces, pacientes que yo veo de riesgo hoy, lo que estoy empezando a hacer es cubrirlos con lo que ustedes quieran. Casi nunca usamos quinolonas ya para tratar a un paciente por la multiresistencia en nuestro hospital, más de 50% resistencia a ciprofloxacina. Entonces usamos muchos cefalosporinas, cefuroxima, por ejemplo, una semana antes, y pacientes de riesgo, empíricamente, no tenemos datos, estamos tratando de analizarlos, les damos también ampicilina, que es lo único que cubre los gram positivos, ampicilina o amoxicilina. Las cefalosporinas como cefuroxima no cubren gram positivos. Entonces, ustedes tienen duda de estos pacientes multitratados, ingresos a hospital por infecciones recurrentes, piensen en gram positivos. Factores de riesgo, ya los dije antes, todos estos de nefrostomía externa, piedras complejas, vejigas neurogénicas, infecciones recurrentes. Ahora, el otro tema es, ya pusieron la nefrostomía, ¿qué es lo que hicimos en este paciente? ¿Cuánto tiempo tenemos que tratarlo? Hay dos criterios. Una es, una vez que tengamos un estudio de sensibilidad, seguir con el antibiótico hasta que hagamos el procedimiento definitivo. ¿Cuánto tiempo después? Generalmente 2 semanas. O recultivar ese paciente, pero muy importante, recultivarlo de la nefrostomía, no de la vejiga, recultivarlo de la nefrostomía, tomar una muestra directa del riñón y ver si este paciente está negativo ya con el antibiótico que hemos estado utilizando. A veces, creo que la opción segunda es la más segura, pero a veces por facilidad de que el paciente no es fácil que regrese a la consulta y hacer un cultivo nada más. Entonces lo seguimos con antibiótico oral todo el tiempo hasta que hagamos el procedimiento definitivo. Durante la cirugía en estos pacientes infectados, ¿qué recomendaciones hay que hacer? Limitar el número de tractos, probablemente para mí, yo lo he estado diciendo aquí, un tracto generalmente si se puede es lo que hacemos. Limitar el tiempo de cirugía. Yo prefiero hacer una segunda sesión, pero no trabajar con irrigación más de 1 hora y media, 2 horas. Limitar el tiempo o el volumen de irrigación. Claro, si el paciente ya había sido drenado con nefrostomía, todo es más seguro, pero hay que tomar en cuenta esas recomendaciones. Y la otra cosa es, si el paciente durante la cirugía no es una cirugía limpia, está sangrando, esto es la principal ruta de absorción de bacterias. Entonces, ahí es donde limito todavía más el procedimiento. Ya había dicho en alguna otra presentación, en vez de hacer muchos tractos ahora, tratamos de hacer un tracto y utilizar nefroscopios flexibles o ureteroscopios flexibles retrógrados. Esto nos da la posibilidad de disminuir complicaciones de todo tipo, desde sangrado hasta infecciosas, y por ahí a lo mejor disminuir el riesgo de disfunción o de mal funcionamiento renal después de muchos tractos. Y se puede hacer cuando hacen ustedes procedimientos complementarios, quizá la sugerencia es hacer procedimientos complementarios con el mini tracto, ¿no? El tracto principal con un tracto convencional y los tratamientos complementarios con mini tracto. Durante la cirugía, creo que puede ayudar a mantener una presión baja, o sea, estar usando irrigación, succión, irrigación, succión, irrigación. Probablemente ayude a usar diuréticos, esto no está confirmado, es más bien una experiencia de expertos lo que el panel sugiere. Algunos usamos diuréticos antes de empezar la irrigación, pero lo más importante es usar irrigación, succión intermitente. Y si tienen 2 tractos, bueno, dejar abierto uno para que esté fluyendo y no haya absorción de líquido con bacterias potenciales. ¿Para dónde voy? Esto es el manejo definitivo de este paciente con las recomendaciones que he mencionado. ¿Cuánto rato hacemos al aeropuerto? Último paciente, nada más porque es un caso que vemos mucho, a lo mejor no lo ven en Sudamérica, pero cada que presento esto les gusta. Estos son pacientes que vemos cada vez más, pacientes con masa corporal grande, 52% de índice de masa corporal, independientemente
de la consistencia de la piedra, 1200 unidades Hansfield, la distancia piel-piedra es mucho mayor de 10 centímetros. Entonces, esto lo vemos muy frecuentemente. Este es... Lithotripsy extracorpórea no está, por supuesto, indicado cuando la distancia es más de 10 centímetros. Y ureteroscopía puede ser que sea la mejor opción de tratamiento por la facilidad para ventilar a estos pacientes, pero como lo dije en alguna otra presentación, casi todos estos procedimientos van a necesitar más de una sesión, entonces hay que evaluar bien qué es más fácil, hacer 2 anestesias en un paciente mórbido, obeso, o hacer un procedimiento prolongado en tiempo, porque la ureteroscopía flexible no va a ser posible que resuelva todo en un solo tiempo. Entonces, usamos mucho cirugía percutánea en pacientes obesos, y ahora voy a explicar cuáles son los detalles en relación a cómo manejar sus pacientes. Pacientes, casi todas las series sugieren que están libres de cálculo igual que los no obesos. Por allí la serie de Cross, que es una de estas 17 publicaciones que les decía, sugiere que es menos efectiva que en pacientes no obesos, pero todas las demás series, incluso esta de abajo de Nakada, que fue publicada muy recientemente, en donde habla de pacientes superobesos con índice de masa corporal de arriba del 50, también sugiere o demuestra que la posibilidad de pacientes libres de cálculo es semejante en pacientes obesos y no obesos. O sea, la conclusión de esto es que se pueden tratar pacientes obesos y al final, con un abordaje adecuado, como lo voy a mostrar, se puede lograr un índice de libre de cálculos, digamos, significativo o aceptable. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es considerar que estos pacientes son enfermos, son pacientes que tienen muchas comorbilidades, muchas, y que estos pacientes lo más importante es que los tiene que ver un anestesiólogo para 2 cosas, para ver si se puede ventilar el paciente en una posición prona, si es que quieren usar la posición prona, porque yo que uso a veces la supina es muy difícil ponerse en supina, y ver todas las demás comorbilidades que tiene el paciente. Entonces, alguna serie de ejemplos de los que tengo que ver la próxima semana. Sí se pueden poner en posición prona estos pacientes, sí se pueden poner en posición prona, pero hay que tomar en cuenta las características. La posición, un bulto arriba que deje el tórax un poquito libre. Yo siempre pongo un bulto en el abdomen alto para subir. Aquí no voy a subir nada del riñón, pero por lo menos para que no cuelgue la barriga para abajo. La cabeza derecha, o sea, no girada, sino derecha, con un adaptador que sale el tubo por abajo. Imagínense nada más esto. Y se pueden. Lo que hacemos es posicionarlo mientras lo preparamos, no poner aguja, no poner nada hasta que el paciente o el anestesiólogo no tenga 5 minutos, por lo menos 5 minutos, y ver que no haya cambios ventilatorios. Este es el aparato más importante en estos pacientes. Si este aparato no muestra ningún cambio en 5 minutos, podemos seguir con el procedimiento. Generalmente, si hay cambios al posicionar a estos pacientes, los cambios son inmediatos. No es que van a suceder 30 minutos después, es muy raro. Entonces podemos seguir. Y bueno, lo más importante en relación a la técnica, la aguja debe ir bien profunda. Yo mismo lo aprendí cuando llegué a donde trabajo ahora. Hay que pasar la aguja profunda y no pasa nada porque no hay nada entre la piel y el riñón, no hay más que grasas. Es que no van a perforar nada. No puede haber colon metido ahí, no puede haber nada. Usar una camisa de acceso larga, muy frecuentemente fijarla a la piel, porque si no se pierde, se va y se pierde. Y bueno, este es el resultado final. Muchas gracias. Por favor, la CAO, son 24 sociedades, 23 países. Colombia es un país fuertísimo en la CAO y lo va a ser más cada vez por el nivel de urología que tiene. La CAO tiene su congreso este mes de octubre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias.